titula Lucha en las fracturas por una resistencia intersticial. Es mi último libro publicado por GEDISA, las ideas. Entendamos por biopolítica la administración de la vida según los cálculos y las ventajas, las conveniencias políticas, ¿no? Es decir, bajo el esquema biopolítico, la vida misma, la vida del ser humano, pero también la vida de los animales y la vida en general como realidad, la tratamos bajo los aspectos de las ventajas y de los cálculos políticos y jurídicos, por lo tanto, ¿no? Es decir, toda política se ampara en una estructura de leyes, en una estructura jurídica de ordenamientos, y todo esto es regulado por lo que varios filósofos, por ejemplo, mencionemos a Giorgio Agamben, o a Roberto Espósito, o a Jacques Derrida, para mencionar solo tres grandes filósofos del siglo XX, que han dicho esa estructura de la biopolítica como determinación y administración de la vida bajo los parámetros de la conveniencia política y de las manipulaciones políticas, bajo la ley jurídica que ampara toda política. Eso es la manipulación del soberano. Que un soberano, no solo estamos hablando de un rey o de un presidente tecnócrata y abusivo o populista, ¿no? No solo un presidente, sino cuerpos políticos completos, partidos políticos o grupos de poder en la sociedad con fuerza política, y más en general de la estructura política en general que nos rige. A todo eso llamamos soberano. Y el soberano en un mundo biopolítico tiene el capricho y el gran peligro de aplicar con toda su fuerza la ley cuando le conviene, de suspender la ley cuando le conviene, o de interpretarla a su capricho, ¿no? Interpreta la ley como mejor le conviene. Y este gran problema de la biopolítica como estructura es el que ve a Agamben o Derrida cuando dicen ese tipo de ley solo manipulada por las conveniencias del soberano está separada de la justicia, ¿no? Ley y justicia no es lo mismo para estos pensadores. Yo comparto ese punto de vista. La vida no se considera en su valor, sino como instrumento, ¿no? Para fines políticos, para fines económicos, para fines de un poder político, de un poder fáctico, que no se tienta el corazón para decir estos individuos son dispensables, es decir, son sacrificables sin ningún trámite. A la estructura biopolítica le conviene defender ciertas vidas, por ejemplo, de los trabajadores, en vistas de la productividad financiera, de la productividad en el mundo del capitalismo. Entonces, la biopolítica actúa a favor de la vida de los individuos, o como mero trámite de rendimientos en el capitalismo, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es gravísimo, es gravísimo. El esquema de la biopolítica, la noción de mundo de la biopolítica, dice con razón Agamben, por ejemplo, es la estructura del campo de concentración. Esa estructura de cálculo, administración de la vida y eliminación de la vida según la conveniencia de un soberano es lo que sigue rigiendo hoy. Nazis como los conocimos en la Segunda Guerra Mundial ya no existen esos nazis, existen los neonazis, claro, pero la estructura del campo de concentración que ellos inventaron es lo que sigue rigiendo en la biopolítica actual. Por ejemplo, Peter Sloterdijk, para mencionar otro filósofo muy importante, dice, y esa estructura de la biopolítica nos lleva a los escenarios de violencia como un teatro, como un escenario, como un espectáculo que disfrutamos, y es el espectáculo de la violencia que nutre este sistema biopolítico. Y claro,
Esto desmiente toda la noción humanista del mundo. La noción del humanismo es vencida por la visión biopolítica de nuestro mundo. Todas estas desventajas las analizo de nueva cuenta en mi libro, Lucha en las Fracturas, pero encuentro también salidas, encuentro posibilidades de contrarrestar esta gran dinámica, esta hiperdinamización y esta saturación de las operaciones y de las informaciones en un mundo biopolítico, a condición de ver el mundo biopolítico no como algo que se pueda resistir, o a lo que se pueda resistir desde fuera de él. La ilusión de que el capitalismo, como operatividad de la biopolítica, que el poder que se ejerce en la biopolítica, que las transacciones financieras, la noción de vida que se deriva de ellas, nos podríamos colocar como por fuera de todo esto y luchar contra él. Pero este es un error. La tesis de mi libro implica que la única resistencia efectiva es desde dentro. Por eso titulé por una resistencia intersticial, ¿no? En los intersticios, es decir, en las fracturas, desde dentro del sistema, desde sus fallas sistémicas, es que podemos luchar en contra de sus consecuencias. Y también en el libro, también en mi último libro, Lucha en las Fracturas, veo que en las redes sociales puede ejercerse una resistencia, de nueva cuenta, no saliéndose de las redes sociales, desde dentro de su imperio o de su tendencia. También Humberto Eco nos había advertido hace tiempo, ¿no? Ya hasta se convirtió en meme esto que dijo Humberto Eco, que las redes sociales son la tendencia en la que cualquier ignorante puede pasar como alguien que sabe, ¿no? Es decir, todos opinan no solo de filosofía, sino de medicina, de política, de salud, de deportes, y todos pretenden pasar por el juego de los expertos, cuando en realidad muchos filósofos lo han dicho también, entre ellos Slavoj Žižek, es el mundo de la posverdad, el mundo en donde no vale una experiencia ni científica, ni filosófica, ni personal del mundo que llamemos verdad, sino este imperio de lo que se dice en todas partes, que es el imperio de la posverdad. Bueno, verdad es fake, ¿no? Verdad es fake. Que no hay que salirse de las redes sociales, que con sus mismos instrumentos se puede luchar en contra de sus desventajas, y esto es lo que hacen, por ejemplo, en una resistencia intersticial digital, los cypherpunks, por ejemplo, ¿no? O los ciberterroristas, ¿no? Lo que hacen es manipular la información, a veces liberarla, como lo hizo Julian Assange y el caso de Wikileaks también muy, muy sonado, liberar información, filtrar información o descodificar información codificada para darle otro sentido, un sentido de justicia, un sentido de libertad de expresión, un sentido de comunidad más cercana, ¿no? Y ahí yo le veo muchas ventajas a la utilización de las redes sociales, porque si uno combate precisamente el mainstream, ese flujo o esa corriente de información que simplemente es repetida borreguilmente, simplemente es repetida como un dispositivo de aceptación y de reconocimiento fáciles, es lo que principalmente hacemos en Facebook todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero si combatimos esa corriente, ese flujo que es el predominante, y empezamos a desarticular, a descodificar los códigos de lo que aparece en las redes sociales, entonces podemos hacer resistencia desde dentro de ella contra este gran sistema, ya uno con el tema más general, incluso contra el gran sistema de la estructura del biocapital, del biopoder,
de la biopolítica. A quien le interese mi último libro, Lucha en las fracturas por una resistencia intersticial, por favor escríbame a mi correo pablo.lazo@ibero.mx y con mucho gusto se lo doy.